Vamos a leer la Biblia porque ahí es donde hallamos el alimento para nuestra alma. Y en el capítulo 6 del libro de los Hechos, nos unimos en esta lectura del 1 al 7 para que en esta expresión bíblica fortalezcamos nuestra fe. Miremos todo lo que hay a nuestro alrededor, pero también veamos las grandes promesas del Señor sobre nosotros. Amén. Capítulo 6, libro de los Hechos, del 1 al 7, léalo conmigo. Ahí en la pantalla también estará la lectura y todos podemos leer la Santa Biblia de manera unida. Iniciamos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Tome su asiento. En aquellos tiempos antiguos de la primera iglesia, que después de la ascensión del Señor Jesucristo y de la encomienda y la gran misión que entregó a los 12 apóstoles, al igual que a todos los demás que estaban reunidos con ellos, y que después de esos 120 en número que iniciaron esa bendición maravillosa de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, ellos salieron por todos los lugares predicando el mensaje y la palabra de Jesús. Y como tenemos en el libro de los Hechos, hermosamente está escrito así, porque son los acontecimientos primeros de las actividades de esa primera iglesia, seguidora de Jesucristo, el gran pastor de las almas. Aquellos entonces se dieron cuenta que los apóstoles estaban cumpliendo funciones diferentes, no solamente espirituales, no solamente en ejercicios de ayuno, de oración, de la enseñanza y de la interpretación de los libros del Antiguo Testamento, para presentarlos ahora a esos nuevos creyentes con el testimonio del Evangelio de Jesucristo, sino que también tenían ellos que preparar alimentos para personas necesitadas, familias, hogares y todos aquellos que formaban parte de este primer grupo que iba creciendo, como acabamos de leer. Crecía la palabra del Señor y esta palabra se extendía en muchos lugares. El número de los discípulos se multiplicaba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ante esto, hermanos, encontramos la necesidad que tuvieron aquellos apóstoles de separar sus misiones, su trabajo, su obra, su actividad, de buscar la manera de que también ellos pudieran consagrarse más a la parte espiritual y dejar las cosas materiales a otros hermanos que también pudieran intervenir para servir al Señor. Hemos dicho en muchas ocasiones que la iglesia de Jesucristo
ha sido llamada para servir a Dios. No solamente es predicar aquí, no solamente es tener un momento de participación en la alabanza, orar por los hermanos, acercarnos a aquellos que están llegando y darles una palabra de esperanza, orar por ellos, a llevarlos precisamente al discipulado, al conocimiento del Señor. Gracias a Dios tenemos ahora un grupo de discipulado que va creciendo. Esperamos que haya muchos corazones más que en esta nueva etapa con nuestra hermana Estela Montes, si te pones de pie, hermana Estela, ministra del Señor con nosotros, está llevando adelante de las 10:30 de la mañana, los domingos, a las 11:30, una hora de discipulado para que conozcamos la doctrina cristiana y conozcamos la palabra del Señor y nos vayamos introduciendo en el crecimiento de la fe y vayamos siendo fortalecidos en nuestra confianza en el Señor. Por lo tanto, les invitamos, si hay personas que desean prepararse previamente al bautismo en agua, los se pueden acercar con nuestra hermana, anotarse y fielmente estar los domingos 10:30 a 11:30 en esta importante clase de discipulado. Esto era lo que hacían aquellos también. La iglesia primitiva tenía muchos grupos también y de esa manera trabajaban. Pero los apóstoles se encargaban de los aspectos más espirituales y de la administración más profunda en relación con el sostenimiento espiritual, el alimento espiritual de esa primera iglesia. Pero desde luego, nos llama la atención las características de aquellos que empezaron a servir. Y literalmente acabamos de leer que ellos fueron consagrados por los apóstoles para servir las mesas, es decir, atender en comida, en alimentos, en agua, a las personas que venían con sus familias en necesidades, con sus niños también y con sus jóvenes, con sus adultos mayores en esa necesidad. Ojalá que nosotros podamos llegar a ese punto importante. No solamente invitar personas que vengan a recibir la palabra, el amor de Dios, el cuidado de Dios, la misericordia de Dios sobre sus vidas, la sanidad de Dios, sino también que puedan tener un apoyo material, algo que alimente también sus cuerpos, que quizás en algunos días durante la semana a veces no hay lo suficiente para sostener el alimento del hogar. Quiere el Señor que podamos llegar a esos aspectos importantes y que en ese sentido no solamente demos un alimento material, sino principalmente demos la palabra, el alimento para la vida eterna. ¿Usted lo cree? Aleluya. Necesitamos hombres y mujeres de servicio, jóvenes, adolescentes, también los niños. Es hermoso ver cómo los niños también van caminando en el servicio a Dios. Y esto jamás se les va a olvidar. Es una experiencia de crecimiento y desarrollo. Pero desde luego también las características de los que sirven. Me llama la atención de todos los varones que escogieron, como leímos, sobresale uno de ellos llamado Esteban. La Biblia dice que Esteban era un hombre precisamente lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Sí lo leyó en la palabra del Señor? Un hombre de fe. ¿Qué produce la fe? Muchas cosas produce la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no vemos, pero que lo vamos a ver. La convicción de lo que todavía no recibimos, pero lo vamos a tener. Aleluya. Esa es nuestra experiencia, porque no dependemos del hombre, dependemos de Dios. Y Él es el que provee todas las cosas. Pero Esteban tenía algo más. También quería predicar, discipular a otros, hablar a otros, invitar a familias,
darles el evangelio, no quedarse con los brazos cruzados. A veces pensamos que una designación para servir a Dios es suficiente. No, Dios nos demanda todo. Dios quiere que hagamos todo. Yo no puedo venir solamente a predicar, ¿de qué me sirve? Yo tengo que poner en práctica mi servicio con los demás, de manera personal. Esta mañana nos llamó una persona y empezamos a orar con ella por teléfono, en esa necesidad apremiante. Y desde luego cuando orábamos, mi esposa y yo por ella, al teléfono, le dijimos, estamos en comunión. Aunque no estemos en el templo, donde están dos, donde están tres reunidos, convenidos, en el nombre de Jesús, ¿qué más? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En medio de ellos. Esta es la fe. Esto es lo que produce el por qué oramos. Gracias a Dios por mi hermana Sarita. Dios es maravilloso. Estuvo muy grave y Dios le ha devuelto la vida. Dios sabe todo, pero Él oye la oración de todos. Esteban quería ir más allá. Además de su trabajo material en las viandas, en el acompañamiento, en la visitación, en ver las necesidades de las personas que iban recibiendo la palabra del Señor, él también ministraba y daba palabra a muchas personas. No reparaba en tiempos. Él también predicaba a Cristo. Aleluya. Por eso la palabra crecía. Yo creo que los demás que están aquí, aunque no los menciona la Biblia tan ampliamente como Esteban, lo primero que hizo Esteban en el capítulo 7, en el capítulo 8, es dar todo un sermón muy importante al pueblo de Israel y hacerles un llamado a volver a Dios. Esteban indudablemente se levantó con poder y Dios lo usó maravillosamente. Pero dentro de todo esto, es un testimonio también que nosotros queremos ver y queremos reconocer que el cultivo de su fe y de la presencia del Espíritu Santo en él era producto de dos aspectos importantes que él guardaba en su vida devocional, en su vida personal y en su vida espiritual. Primeramente, él cultivaba el tiempo de la oración. Él sabía que sin la obra y la presencia del Señor Jesucristo en su vida, no alcanzaría almas para Cristo. No llegaría a convencer, no llegaría a producir por su palabra bíblica en las promesas y en las palabras de Jesús la fe en los corazones de los que le escuchaban. Por eso dice la Biblia que muchos obedecían a la fe que predicaba Esteban. Muchos reconocían verdaderamente que lo que él hablaba era de Jesús, de lo que él hizo, de sus milagros, de sus palabras, y de que verdaderamente Cristo no está muerto. En ese tiempo Jesucristo vive y sigue viviendo hasta nuestros tiempos. Aleluya. La iglesia de hoy, tenemos que ir más allá con nuestros ministerios. Tienen que levantarse ministerios en cada uno de nosotros. Que no pase la semana, por lo menos, sin que vayamos a alguien y le demos una palabra de salvación. Sin que oremos por alguien y veamos su necesidad. Necesitamos ya hacerlo en estos tiempos difíciles. El cultivo de la presencia de Dios y del Espíritu Santo en el corazón trae resultados como Esteban, el ejemplo de Esteban. Si vemos el capítulo 6, en todo lo que ocurre, muchos a los que predicó Esteban eran los judíos. Él les estaba hablando a sus hermanos de Israel, les estaba predicando a ellos y les dio todo un sermón largo. Pero sobre todo los exhortó a volver a Dios,
a regresar a Dios, el Dios todopoderoso. Jehová es su nombre, dice la Biblia, el Dios que es y que será siempre. Cuando aquellos sacerdotes, aún algunos que escucharon la predicación de Esteban, se convirtieron al Señor, de los sacerdotes, como leímos, otros lo rechazaron. Y estos escribas, fariseos y todos los grupos sectarios de Israel empezaron a levantarse cuando veían que él predicaba y llamaba la atención a todo Israel que volvieran a Jesús, que lo reconocieran como el Hijo de Dios. Es entonces cuando aquellos hombres, cegados por su religión, la religión ciega la mente y el corazón, endurece la vida. Vemos todo con hechos, con palabras, con acciones. Vemos todo material y de manera objetiva. No tenemos capacidad para tener sensibilidad y ver que el Espíritu Santo en Esteban es el que producía en él el querer como el hacer en el Espíritu para predicar palabra de salvación para muchos. Que los que salvan no somos los que predicamos. El que salva solo se llama Jesucristo. Usted le da la gloria a Dios. Si nosotros tomamos bien esa parte importante, le dijimos a esta hermana esta mañana, lo hacemos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. No en nuestras obras, no en nuestro poco conocimiento, no en nuestro propio testimonio. No, en el nombre del Señor Jesús. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que te ha dado autoridad, me ha dado autoridad. Y cuando lo hacemos y oramos en el nombre de Jesús, es para que Dios y Jesucristo sean glorificados. Y que esa obra de ellos traiga sanidad a aquellos por los cuales pedimos. Aleluya. Esto es maravilloso. Esto no es de nosotros, no es un don nuestro. Esto es de Dios. Si aprendemos a orar por los demás, conmovemos el corazón de Dios. Y Dios hace su obra. No lo hace porque seamos buenos. No lo hace por nuestra gran capacidad o por nuestra poca sencillez. No, Él no lo hace así. Él simplemente nos ama y por amor a su nombre trae el milagro sobre nosotros. Amén. Esteban entonces vio cómo aquellos creían al evangelio, pero otros lo rechazaron. Y se empezaron a levantar grupos entre aquel contingente tan grande que se reunió en aquella ocasión. Y la Biblia enseña y dice cómo Esteban defendía su fe, resaltaba la grandeza de Jesús. Cada vez que nosotros invitamos a alguien para orar por su necesidad o su problema o su enfermedad o la situación que esté pasando, su carga personal o la liberación de eso que afecta su alma y constriñe su espíritu, lo hacemos bajo nuestro propio testimonio. Porque nosotros ya lo hemos vivido. Todo lo que hemos pedido al Señor, Él ha traído paz a nuestra vida y a nuestro corazón. Él ha abierto nuestros ojos y nos ha hecho ver lo que es mejor para el desarrollo de nuestra fe. Él no solamente quiere que hables lenguas, Él quiere que tu fe te sostenga, tu fe te ayude a vivir lo que puedes comunicar a otros. Si Él te sanó, también a otros los puedes sanar. Si Él sanó tu alma y limpió tu corazón, también a otros los puede hacer. Dales la palabra y dales el mensaje, que solo en el nombre de Cristo será sano y será liberado. Amén. ¿Qué encontramos entonces? Se levantaron muchos
quizás cuando la gente empezó a irse, se fueron quedando los grupos antagónicos que rechazaron el mensaje de Esteban. Y quizás se fueron por ahí en algunos otros lugares cercanos. Y de pronto, cuando todos recibieron la ministración, la oración de aquellos varones por ellos, se fueron a sus casas, bendecidos por la palabra. Pero aquellos que se apartaron y rechazaron la palabra, regresaron contra Esteban. Y esperaron para encontrarlo. Y volvieron con piedras y lo apedrearon, lo mataron. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Esteban? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo? Ya era un hombre que estaba cerca de los apóstoles, por eso fueron escogidos. Ya tenía un tiempo, quizás no era un anciano, quizás todavía tenía mucha vida por delante, pero él predicó a Cristo. Y a veces la predicación del evangelio incomoda no solamente a la persona, sino incomoda al enemigo de nuestras almas, que es el diablo. Sí, existe el diablo. ¿Quién es el que viene y pone pensamientos y palabras adversas en tu mente? ¿Quién es esa entidad espiritual que de pronto te mueve en tus decisiones y te inclina, te presenta algo que crees que puedes hacer y que puede resultar positivo? Él sigue haciendo su obra en el mundo, del mal para hacernos caer en el mal. Pero hay poder en Cristo Jesús. Él fue rechazado y Él ya fue juzgado. Pero lo importante aquí es que se dio el mensaje de salvación. Se le llama a Esteban el primer mártir del cristianismo de esa época y de ese tiempo, que muere apedreado por causa de predicar a Cristo, su Salvador. Pero en Hechos capítulo 7, estos últimos versículos, le pido que lea conmigo 54 al 60. Póngase de pie. Y dice capítulo 7 de Hechos, versículos 54 al 60. Léalo allí conmigo. Facilítelo a nuestros invitados. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tome su lugar. Esteban no condenó, perdonó. Qué importante es que nosotros aprendamos a hacer bien las cosas en Dios. El ministerio, el servicio que queremos poner a los pies del Señor Jesús y queremos hacer por Él y por su obra. Él no se fue condenando, Él se fue bendiciendo. Porque la palabra de Dios nos dice: bendiciendo, te bendeciré. Y no solamente a ti, sino también a tu descendencia. Tu descendencia será bendita. ¿En dónde? ¿En dónde dice la Biblia? En la tierra. Es promesa de Dios.
En cada oración que hagamos, bendigamos a nuestra casa, a nuestra familia, bendigamos a los hijos de nuestros hijos, bendigamos nuestras relaciones familiares, bendigamos la fe en cada corazón, respetemos la fe de los demás, pero no dejemos de orar. A su tiempo, la palabra como una semilla llegará en el corazón y dará fruto. Aleluya. Pero debemos hacerlo. No nos conformemos al tiempo y a este siglo. La gloriosa presencia del Espíritu Santo le hizo a Esteban ver los cielos abiertos y ver al Hijo de Dios sentado, ¿qué dice la Biblia? A la diestra del Padre, a su derecha del Padre, en señal de un lugar prominente de autoridad. Por eso, después de la resurrección de Jesucristo, Él se apareció a los apóstoles, pero ya después ascendió, y de allí encontramos como Esteban es uno de los primeros que tiene esta visión. Ya no el Cristo resucitado que estuvo apareciéndose un buen tiempo con ellos, sino ahora que ya se había ido a los cielos. Pero Él vio los cielos abiertos y el trono del Padre con su Hijo poderoso. Cada uno de nosotros tenemos la experiencia. Veamos claramente que el que estaba sentado a la diestra del Padre era Jesús de Nazaret. Aleluya. Esteban lo conocía, desde luego, lo vio, desde luego era parte de esos grupos primeros con los cuales durante estos 3 años o 3 años y medio predicó Jesús en aquellos lugares. Sí, pero él tuvo esta bendición de verlo en el trono de Dios. Jesucristo dijo: yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. En esa humildad y en esa sencillez, Él ascendió a los cielos, pero dijo también: volveré y regresaré por vosotros. Quiero concluir esto y quiero decirte lo que Hechos capítulo 8 y verso 1 al 3 dice: y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Como aquel Saulo que estuvo allí en la predicación de Esteban, de momento no acepta el mensaje. La Biblia dice que era un joven. Y la Biblia enseña cómo en esta condición aquellos testigos pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así lo dice el 59 que leímos del 7. Y nos damos cuenta cómo en la narración van saliendo personajes muy importantes. ¿Quién era Saulo? Un joven, religioso, conocedor, era judío, era un hombre aplicado en la ley de Moisés, que estaba con los sacerdotes judíos de día y de noche y conocía la ley. Era un hombre que se estaba preparando, un profesional de su tiempo, actualizado en todas las ciencias de aquel tiempo y que estaba en ese proceso de aprendizaje y de conocimiento. ¿Qué hizo Saulo con las ropas de Esteban? No dice más la Biblia, pero yo creo que algo quedó en su corazón y que de pronto esas ropas, no sé si las entregó a los familiares, no sé qué hizo, no dice la Biblia. Pero sí dice que cuando Saulo más adelante aparece, él entonces, en su religiosidad como judío,
Y no dudo que haya sido también él parte de aquellos que arrojaron piedras sobre Esteban. Saulo, en esa dureza de la religiosidad y en esa falta de amor de Dios en su corazón, creyendo que estaba cumpliendo con la ley de ese Dios todopoderoso, dice que después de varios días más adelante, empezó a perseguir a los cristianos. ¿Qué es lo que aprendemos hoy? ¿Quiero ser un servidor de Cristo o quiero ser un perseguidor de la iglesia de Jesucristo? Muchos de aquellos perseguidores se levantaron y por todas partes asolaban a los seguidores de Cristo y los llevaban a las cárceles y a los juicios judíos con los sacerdotes de la ley, y eran apedreados muchos de ellos. Y eso es lo que encontramos en la actitud de Pablo. Ese Pablo, más adelante, Jesucristo se le aparece a Saulo de Tarso, al hombre viejo, a lo que era su conocimiento. Se le aparece en el camino cuando le habla y le dice: yo soy Jesús, a quien tú, ¿qué? Persigues. Que seamos servidores del Señor Jesucristo, seguidores del Señor Jesucristo, y no seamos perseguidores, sino que seamos de los que comuniquemos quién es Jesús y qué ha hecho por nosotros, cómo ha cambiado las cosas, cómo ha venido la paz, la respuesta, cómo tenemos un momento a quien recurrir en nuestros asuntos y en nuestras decisiones y en nuestros problemas y en las enfermedades, en la falta de trabajo, cuántas cosas más. Jesucristo es real. Él está con nosotros. Por ello, como iglesia, fortalezcamos nuestra fe. No nada más digamos yo creo. Mejor hay que pensar y hay que hacer. ¿A cuántos esta semana voy a predicar? Voy a dar la palabra, voy a convertir el mensaje. Aquellos con los que convivo, ¿a cuántos les voy a decir quién es Jesús para mí? ¿Qué ha hecho Jesús para mí? O si yo no tuviera los testimonios que he tenido, le doy gracias a Dios por esos testimonios que he tenido. Había visto mucho tiempo en mi juventud a mi madre despedirse de nosotros, casi morir en nuestra casa. Pero también vi muchas veces cómo en un instante el Señor le daba fuerzas y la levantaba a la vida. Dios es el mismo. Dios es todopoderoso. Ha enviado a su Hijo Jesucristo y Él es todopoderoso también. Él es nuestro Salvador. ¿Qué le parece si en esta hora le decimos al Señor con todo nuestro corazón: Señor, estos son los últimos tiempos? Si es cierto, recibimos preguntas. ¿Cómo vamos a defender la fe cristiana en estos tiempos que se están limitando las libertades religiosas? ¿Cómo vamos nosotros a defender en qué creemos cuando la Biblia nos enseña que tenemos libertad de celebración de culto, todos nosotros por naturaleza? Pero cuando quieran restringir nuestra libertad, ¿cómo vamos a responder? Y quiero decirles que como respondió Esteban, con una vida llena de fe y con una vida llena del Espíritu Santo. Porque cuando venga el problema, cuando venga la aversión y la persecución contra nosotros, el Espíritu Santo nos dará palabra para defender nuestra fe. ¿Usted lo cree? La sabiduría es del Espíritu Santo y necesitamos orar en el Espíritu Santo.
Y necesitamos fortalecer grandemente nuestra fe y no tener temor. Por encima de todas las cosas, el Espíritu Santo es la presencia de Cristo en nuestro corazón. Y es la presencia del Padre Dios en nuestro corazón. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Estos tres son Dios. Aleluya. Dios con nosotros. Amén. Póngase de pie. ¿Y por qué no cantamos una alabanza al Señor? Y traemos nuestra decisión. ¿Cuánto vamos a servir a Jesús? Es un llamado importante, hermano, necesario en estos tiempos. Hay que trabajar, hay que salir, hay que esforzarnos. Vamos a repeler todo este tiempo que viene, tremendamente difícil. Alguien me preguntaba y me decía, ¿qué es la inteligencia artificial? Yo le decía, para mí la inteligencia artificial es el espíritu del anticristo. Ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Y esto viene tremendo, terrible, terrible y terrible. Y está tomando autoridad todo esto ahorita en el conocimiento, pero más tarde también en las decisiones de las personas, como lo están tomando en las autoridades. Hoy quiero decirle, antes que Cristo venga, vamos a predicar, vamos a hablar de Cristo y a cultivar las almas. No solamente hay que hablarles, y ya le hablé, ya los dejé, hay que llamarles, hay que preguntarles cómo están, en qué les podemos ayudar, qué podemos hacer. A veces hay necesidad de entrar al hogar. Hay que entrar al hogar en el nombre de Jesús. Pero no vayas solo, no vayas sola. Acompáñate, ora antes. Y juntos en oración hay respuesta del Señor. Amén. Aquí estoy, le vamos a decir al Señor. Te ofrezco todo lo que soy. Y en estos últimos tiempos quiero defender mi familia, sí. Pero solamente en oración, en una vida de fe, lleno y llena del Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida y en tu hogar. ¿Cuántos queremos hacer esto? Aquí está el altar. Tomemos decisión, abramos nuestro corazón a Jesús y que yo sea una persona usada en las manos de Dios, en las manos de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Queremos ser aquellos que defendamos la fe del Señor Jesús. Pero a la vez, Señor, lo haremos predicando tu palabra. Lo haremos enseñando lo que dice tu palabra, con tu Espíritu Santo como Esteban, que vio los cielos abiertos para mucha gente, para muchas personas. Oh Dios, habla al corazón, haz cosas nuevas, que abramos los ojos y veamos que Dios está con nosotros, como estuvo con Esteban hasta el último suspiro de su alma. Oh Señor, quédate con nosotros, acompáñanos en esta lucha contra la incredulidad, contra el pecado, contra la maldad, contra todo lo que ha proliferado y que está dañando los valores humanos tan naturales y tan sencillos de ahora. En tus manos estamos hoy, Señor. Hay corazones que quieren venir, que quieren consagrar sus vidas delante de ti. Toma su decisión.
Que no lleguemos con nuestras manos vacías, que podamos llevar almas para el cielo, que podamos encaminar almas para el cielo. ¿Dónde estás tú, Señor? Ayúdanos en este tiempo peligroso. Tú estás con tu iglesia, tú estás con tus siervos, con tus siervas, tú estás con tus hijos, con tus hijas, tú estás con los niños, estás con los jóvenes, estás con los matrimonios. Aleluya. Tú estás en cada corazón. Sí, Señor, la lucha es fuerte, pero en tu nombre venceremos. En tu nombre venceremos. Has dicho que tu palabra será predicada en todo el mundo, y nos toca hacerlo en estos tiempos, Señor. Que nadie se quede sin conocer a Jesús. Que abramos nuestros hogares, que vayamos a las calles y a las plazas y hablemos de Jesús, del grande amor para salvación y vida nueva en estos tiempos preciosos. Llena tu iglesia de fe y llena tu iglesia con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. En tu nombre lo haremos.